Los últimos 180 minutos de las clasificatorias a Qatar 2022 están cada vez más cerca. Nuestra querida blanquirroja tiene una nueva clasificación a la Copa del Mundo en sus pies y estamos cada vez más ansiosos y nerviosos por verlos hacer historia una vez más. Nuestro primer partido será una verdadera final. El Centenario de Montevideo recibirá a la selección uruguaya y a la blanquirroja para prácticamente definir qué equipo se lleva el último cupo directo al Mundial de este año. Pero hoy vamos a sacarle el polvo a un recuerdo de allá por el 2004, cuando Perú fue al Centenario, repartió chocolate y se llevó los 3 puntos en lo que fue la última victoria peruana a domicilio en muchos años. Antes de seguir con el video, te ofrecemos una super oferta, un 2x1 y todo gratis, ya que puedes suscribirte y dejar tu like y no te cobraremos nada. Como agradecimiento te dejamos nuestro último video para que te hagas tu maratón de volea. Viajemos a junio de 2004, a la fecha doble previa al inicio de la Copa América. El primer día de este mes, Perú visitaba a Uruguay. Este enfrentamiento se daba por la sexta fecha del torneo y no tenía la misma tensión del que veremos actualmente, pero igualmente tenía algunos añadidos especiales. Uruguay llegaba a este partido con un técnico debutante. Los charrúas iniciaron el proceso hacia Alemania 2006 con Juan Ramón Carrasco a la cabeza de la celeste, pero el equipo no convenció y tuvo resultados irregulares. Uruguay sumó 2 triunfos, 5-0 contra Bolivia y 2-1 contra Chile, ambos en casa. Un empate a 3 goles con Brasil viniendo de atrás y 2 derrotas, 4-1 en Paraguay y la peor de todas y causante del despido de Carrasco, un 3-0 contra Venezuela en Montevideo. Sí, aquella selección venezolana goleó a Uruguay en la fecha anterior a la visita peruana y claramente fue un resultado sacatécnico. Para enfrentar a Perú y al resto de las clasificatorias, Uruguay presentó a Jorge Fossati como director técnico. Hablando de nuestra selección, en ese entonces la blanquirroja tenía como director técnico a Paulo Autori y su arranque en clasificatorias fue más que esperanzador. Perú debutó en casa con goleada de 4-1 frente a Paraguay y la ilusión despertaba, pero luego caería ante Chile por 2-1. Empataría con Brasil a 1 y con Ecuador sin goles, y caería nuevamente, esta vez en casa, frente a Colombia por 2-0. Para este partido, Fossati mandaría un primer 11 con Gustavo Munúa en el arco, Marcelo de Souza, Alejandro Lembo y Gonzalo Sorondo en la defensa, Gianni Wiwou, Pablo García, Marcelo Sosa, Richard Núñez y Antonio Pacheco en el medio del campo, y Walter Pandiani y Javier Chevantón en el frente de ataque. Por su parte, Perú saltó al campo de juego con Oscar Ibáñez en el arco, Vilches, Acaciete, Rebocio y Galiquio en la defensa, Segarra, Jayo, Solano y El Chorri en el medio campo, y Farfán y Pizarro en la delantera. Comparando equipos, y ya como es costumbre, la selección uruguaya era ampliamente favorita, pues 10 de sus futbolistas estaban en ese momento en clubes europeos, mientras que en la selección peruana apenas destacaban los casos de Solano y Pizarro en la Premier League y Santiago Acaciete en el Almería de España. El chileno Rubén Selman dio el pitazo inicial y el Centenario no estaba preparado para lo que estaba por suceder. Uruguay asumió el protagonismo desde el inicio del partido, pero sin causar temor en el arco de Ibáñez. El Chorri repartía magia. Las primeras patadas de la noche le llegaban a Farfán, e Ibáñez rechazaba balones con una terrible frialdad. Todo esto sucedió en los primeros 10 minutos del partido, además de una gran imprecisión con el balón de parte de ambos equipos. Pero lo mejor estaba por llegar. En el minuto 12, una salida uruguaya bien apretada por el medio campo peruano terminó en un robo de balón de Claudio Pizarro, quien en primera le filtraría la bola a Ñol. Justo cuando Ñol sacó ventaja y esperaba definir, fue derribado por detrás por Sorondo, quien no recibió ni siquiera una tarjeta amarilla. Ñol, con la bronca encima pues pedía desesperado la tarjeta roja, se paró frente al balón e hizo lo que mejor sabía. El maestrito sorprendería a propios y extraños al poner la bola en la esquina, pero de palo del arquero.
Nada pudo hacer Munúa ante esta exquisita definición, y el centenario quedó en silencio total, salvo por la banca peruana y los pocos hinchas blanquirrojos que llegaron aquella noche. Perú se ponía arriba con una pinturita de Solano apenas a los 15 minutos de juego. Este gol fue lo peor que le podía pasar a Uruguay. Revivieron los fantasmas del partido con Venezuela y los locales se desesperaron por buscar el empate. Cayeron en la imprecisión y en el juego brusco. Y fue justo ahí donde Perú encontró una oportunidad más. Apenas 3 minutos después del primer gol, una recuperación en campo peruano y una salida rápida de Solano con un pase a la espalda de la defensa encontró al Chorri habilitado y con campo libre. Pizarro inmediatamente picó hacia el medio del área para definir y marcar el segundo de la noche. Un gol que enmudecía a los 50.000 uruguayos de la tribuna y enloquecía a todo el Perú. La fe. Esto terminó de sacar de sus casillas al equipo local, y Perú creció cuidando la pelota, o cortando cada aproximación uruguaya. Los locales siguieron pegando peor que canguro rabioso. Perú siguió aprovechando los espacios que dejaba Uruguay buscando el descuento, y a los 25 minutos el Chorri desperdició lo que era claramente el tercer gol peruano en una jugada muy parecida a la del segundo gol. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Sería el mismo Chorri el protagonista de la siguiente jugada. A los 32 minutos, y cuando el chorrillano se disponía a arrancar otra contra, Sorondo se lo bajó por detrás, y tras unas cuantas puteadas, Sorondo perdió los papeles y le metió un pollazo en la camiseta al buen Chorri, cosa que le costó la roja. Así, Uruguay se quedaba con 10 jugadores y con la remontada cada vez más lejos. Para cerrar el primer tiempo, Pizarro intentaría vender un penal que no fue. El Chorri casi clava uno de sus clásicos golazos y se armaría una bronquita porque Uruguay seguía pegando duro. Antes de irse al descanso, el Chorri tiró un lujo para sacarle cachita a los uruguayos. Ay, Chorri, cuánto chocolate. Y bueno, por ahí también Uruguay fallaría su oportunidad más clara de gol. Para el inicio del segundo tiempo, Fossati mandó 2 cambios, al defensa Romero y a un joven aún Diego Forlán, mientras que Autori mandó el Cóndor Mendoza por Pizarro, pues sabía que se iban a presentar espacios para contragolpear y necesitábamos de la velocidad de Andrés. Velocidad. Pero, ¿el gol? En el inicio, Perú sufriría un poco más que en la primera mitad, pues Uruguay se fue con todo arriba y nos peleamos con el balón que tuvimos bien dominado en el primer tiempo. A Forlán, a pesar de ser joven, le dio mucho más juego al equipo, y eso también complicó a la selección peruana. Con la salida del Chorri por Jorge Soto, Perú perdería a uno de sus pies más finos y mágicos, pero la idea era cuidar el resultado. Uruguay no se quedaría atrás, y Pandiani le metió un rico túnel a Pacho Vilches para hacer un remate tapado por Ibáñez. El contragolpe de aquel córner terminaría en un centro muy malo de Mendoza. Pero a los 60 minutos y tras un gran movimiento de Farfán y asistencia de Galiquio, la Foquita, que aún no daba el gran salto, decretó la goleada con un terrible gol para el 3-0. A pesar del replanteo uruguayo, los locales no pudieron acercarse y se armaba la fiesta en el Centenario, lugar donde Venezuela ya les había metido 3 unos meses antes. En el minuto 60, Diego Fernández contó de cabeza, convirtiendo así su cuarto gol del proceso clasificatorio. Este gol motivaría aún más a los charrúas, que poco a poco generaban más temor e inseguridad en el fondo blanquirrojo. A los 75 minutos y tras un córner, jugadores de ambos equipos terminaron en el suelo y la tribuna se vino abajo reclamando un penal. Literalmente se vino abajo, porque los hinchas uruguayos demostraron su ira arrojando pedazos de las gradas. Los últimos 15 minutos del partido serían un concierto de ataques desesperados uruguayos y de oportunidades de gol muy claras falladas por Andrés Mendoza. ¡Liquide una, Mendoza, por favor! Así, Perú sellaría un triunfo histórico y que sería nuestra última victoria fuera de casa en clasificatorias por 12 años. Con toda esta motivación, Perú recibiría a Venezuela en casa en la siguiente fecha, donde empataría a 0.
Por su parte, Uruguay fue a Colombia y para terminar de cerrar un debut desastroso de Fossati, perdieron 5-0. Ambos equipos disputaron la Copa América de Perú 2004, en donde los anfitriones cayeron en cuartos de final y los charrúas se quedaron con la de bronce. Finalmente, Uruguay pudo levantar cabeza en el proceso y pudo clasificar al repechaje, mientras que Perú quedó en la 9ª posición. Lamentablemente para los charrúas, Australia se cobraría una revancha del repechaje para Corea y Japón 2002 y los eliminaría en tanda de penales, en lo que sería el único repechaje mundialista perdido hasta la fecha por un equipo de Conmebol. Así, Fossati fue cesado del cargo e iniciaría una época dorada para Uruguay con la contratación del maestro Oscar Washington Tabárez. Hasta aquí el recuerdo de hoy. ¿Crees que Perú pueda repetir este triunfazo cuando visite a Uruguay por la fecha 17 de las clasificatorias? Deja tu opinión o pronóstico en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte el video con todos tus amigos futboleros. Por último, te dejaremos en la pestaña de arriba varios videos de nuestra selección para que te prepares en la víspera de este importante partido. Ya saben que si tienen una pelota en la mano o en los pies, pueden ser felices. ¡Salimos!